Dios le bendiga, amigo, vecino, usted que está allí siguiendo los mensajes vía online. Yo lo bendigo en el nombre del Señor. Los saludo desde aquí, desde Junín de los Andes. Aún estamos viviendo esta situación del virus, pero nada nos detiene en predicar la palabra de Dios. Tenemos un mandamiento que es ir y llevar el Evangelio a cada rincón del mundo. Y para eso estoy acá en este día. Y quiero compartirle una palabra que está allí en Hechos 17, versículo 22. Es un pasaje que lo he leído muchas veces, pero en estos días me ha llamado la atención, me ha interesado, me ha llevado a indagar un poco más. Y es algo interesante lo que Pablo hizo en este lugar. Dice, Hechos 17, 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles es a quien yo os anuncio. Fíjese la actitud de Pablo en medio de un pueblo griego, en medio de los atenienses. Se supone que los griegos en la antigüedad tenían todo el conocimiento, son los padres del saber. Toda la filosofía de la humanidad parte de Grecia. Y Pablo tuvo esta posibilidad de estar allí en medio, se paró en medio de una multitud. Y fíjese lo observador que era Pablo, que muchas veces nosotros no lo somos, pasamos por alto un montón de cosas. Pablo se paró en medio de la multitud y les dijo, atenienses, sé que son muy religiosos. Estuve caminando, estuve viendo sus dioses, estuve mirando sus esculturas, estuve mirando sus inscripciones, pero encontré una que dice al Dios no conocido. A ese Dios es al que yo les predico. Y qué interesante me parece esto, y algo para imitar. Pablo, siervo de Jesucristo, se enfrentó a estos atenienses, se enfrentó a estos filósofos, y no tuvo miedo en tomar esa inscripción en beneficio propio, en decir, esta es mi oportunidad para predicar a Jesucristo. Sabe que hoy en día en la humanidad mucha gente habla de un Dios, pero no todos lo conocen. Mucha gente habla de que hay alguna fuerza, alguna energía, algo en el universo, que es lo que nos mantiene en pie, que es lo que gobierna nuestra galaxia. La gente sabe que hay algo que no termina de ver. Y yo quiero decirle que ese algo que usted no puede comprender, que usted no puede entender hoy día, que no puede ver, es el Dios al que yo le predico. Yo tengo un Dios que es sobrenatural, es un Dios que Él maneja los tiempos, es un Dios que administra las temperaturas, cambia las estaciones, es un Dios que tiene todo detallado, es un Dios que ya tiene planificado el destino del universo, el destino de nuestra tierra, tiene planificado el destino de la humanidad y me ha permitido a mí planificar mi destino, porque me ha permitido a mí conocer a Jesucristo, aceptarlo a Jesucristo y por medio de esa aceptación entrar en la lista, en esa lista que va derecho a la salvación. A ese Dios que usted no conoce es al que yo le predico, un Dios que hace milagros, un Dios que en medio de la dificultad está allí para escucharnos. Dios no va a manifestarse así nomás de la nada. Dios quiere que nosotros lo busquemos y que le clamemos. Cuando yo empiezo a buscarlo, cuando yo empiezo a ser insistente, empiezo a indagar en dónde está Dios, es cuando Él se pone atento y se prepara para atender a mi clamor, para atender a mi llamado. Dios no nos va a dejar pidiendo, porque sabe que estamos necesitando. Cuando nosotros conocimos, cuando mi familia conoció a Jesucristo, pasamos por una situación muy complicada y llegó un momento en el que mis padres se pararon a un costado de la ruta y dijeron, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde buscamos a Dios? Porque fueron a un templo por un lado, a otro templo por otro lado, a una iglesia, buscaron un religioso, buscaron por allá y por acá y no había salida. Y alguien le dijo a mis padres, vayan y vean a tal hombre que él predica a un Dios. Él predica a un Dios que es real, a un Dios que es vivo, a un Dios que existe y a un Dios que es sobrenatural. Eso mismo es lo que sucedió con Pablo. Él tuvo esa posibilidad. Y nosotros nos acercamos a este hombre, a este pastor que nos habló de un poder sobrenatural y nos enseñó que es Dios y que Jesucristo es
Dios hecho carne, y que hoy el Espíritu Santo es el que se mueve en medio nuestro. Quizás usted se ha congregado en algún momento y ha creído que había conocido a Dios y hoy se pregunta por qué pasa tal o cual cosa en su vida. Déjeme decirle que cuando uno conoce a Dios va a haber situaciones difíciles, va a haber circunstancias que van a parecer imposibles de cruzar. Pero cuando yo me tomo de su mano, no soy yo quien las cruza, sino es Él quien me lleva a cruzarla. Cuando yo me pongo en sus manos, no hay obstáculo que pueda estar delante mío porque se tiene que correr. No hay dificultad, se tiene que correr, se tiene que hacer a un lado. Y lo vamos a ver gigantesco. Pero si yo voy con Él, nada puede detenerme, nada puede frenarme. Quizás tengamos objetivos a futuro y ya le digo, no puede que no sea mañana o que sea la semana que viene o el año que viene. Lo importante es que usted tenga su vista puesta en Jesucristo. Lo importante es que usted no desvíe su mirada. Me acuerdo, mi abuela, cuando era chico visitaba su casa, ella siempre tenía la Biblia abierta en el Salmo 91. Y así muchos seres humanos tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 porque alguien les dijo que lo haga. Pero no entienden el poder que está dentro de la palabra, no entienden la dimensión, la magnitud de lo que significa la palabra. Que yo tenga mi Biblia en el Salmo 91 no significa nada, no va a hacer ningún efecto, no va a provocar nada. Como que yo ande con la Biblia bajo el brazo, de nada me va a servir. Lo importante es que yo guarde su palabra en mi corazón. Lo importante es que yo me encuentre con Él, que lo busque a Él, que le clame a Él y que Él pueda escucharme. Y lo más importante es que yo pueda escucharlo a Él. No tengo que convencerme con que Él me escuchó. Tenemos que aprender nosotros a oír lo que Dios tiene para decirnos. Y Dios nos puede hablar por señales, nos puede hablar por sueños, nos puede hablar por algún profeta, nos puede hablar por alguna visión. Él tiene sus instrumentos para hablarnos. Él sabe a qué vamos a estar atentos. A ese Dios que usted busca, ese Dios que usted sabe que existe pero que no conoce, es al que yo le predico. Yo no sé cómo es su vida, no sé cómo han sido sus años, no sé cómo es su familia, no sé cómo es su hogar. Y quizás muchas veces usted ha clamado allí en su habitación diciendo, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué no encuentro una salida? En momentos donde la economía está mal, seguramente usted se habrá preguntado, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo hago para resolver este problema? En momentos de enfermedad, se habrá preguntado, ¿por qué a mí? Y es algo que el ser humano hace, lamentablemente, preguntarse por qué a mí, por qué no al otro, pero es algo propio del ser humano. Ahora, cuando nosotros nos enfoquemos en buscar a Dios y a conocerlo, todas esas preguntas que nos hacemos van a tener respuesta. Todas esas preguntas que nosotros tenemos hoy día dentro nuestro van a tener una respuesta contundente de parte de Dios. Porque todo lo que yo pregunte, Él me lo va a responder, Él me va a dar la salida. Pablo se enfrentó a los griegos. Los griegos tenían todo el conocimiento, todo el saber de la antigüedad. Por ellos pasaba todo, ellos tenían su tiempo para pensar todo. Se hacían sus preguntas y se las respondían. Y esto significa, amigo, hermano, que nosotros podemos estar en medio de gente muy sabia, muy entendida, con mucho conocimiento, con mucho saber, con mucho estudio, con mucha cultura, con mucho de lo que a usted se le pueda ocurrir. Pero si no conocen a Dios, de nada les sirve. Si no saben, no reconocen que hay un Dios, de nada les sirve. Los griegos sabían que en algún momento, en algún espacio, en algún lugar, había un Dios no conocido. Ellos lo reconocían. Reconocían su necesidad de adorar a un Dios desconocido. Pero a nosotros, desde que Jesucristo se entregó en la cruz, murió y resucitó, se nos es permitido entrar a la presencia de Dios, a buscarlo, a golpearle la puerta y decirle, Señor, acá estoy, yo te necesito. Yo te necesito que me escuches y quiero conocerte. Siempre le voy a decir esto, usted busque conocer a Dios, no se conforme con lo que yo le pueda decir, con lo que le pueda decir otro pastor, con lo que le pueda decir el que sea. Vaya a la palabra, busque en la Biblia.
Tome lo bueno, deseche lo malo. Retenga lo bueno para su edificación. Lo demás déjelo pasar. No se conforme con los sabios que tienen alrededor. No se conforme con la gente de conocimiento que tiene a su alrededor. No se conforme con nada. Empiece a buscar y a clamarle que ese Dios no conocido es real. Los hijos de Dios hemos sido enviados a declarar el Evangelio de la salvación. Hemos sido enviados a declarar la salvación de cada uno de los que están en esta tierra. Hemos sido enviados a revelar que hay un Dios real, a un Dios que es verdadero. Sabe que hoy en Junín estuvo lloviendo, a unos kilómetros estuvo nevando. ¿Y sabe por qué sucede eso? No porque al clima se le ocurra, sucede porque Dios permite que suceda. Porque Dios tuvo la intención de que hoy nieve en un lugar y a 100 kilómetros no. Hoy yo estoy despierto porque Dios permitió que yo me despierte. Usted está despierto porque Dios permitió que usted se despierte. Usted hoy salió a hacer algo y Dios se lo permitió. Usted quizás le esté faltando algo hoy en su vida, quizás le esté faltando el alimento, quizás le esté faltando algo necesario para poder subsistir. Usted y su familia tiene dos cosas para hacer: entregar su vida a Cristo, clamarle que Él le va a responder, y enviar un mensaje pidiendo oración por usted, y nosotros vamos a estar orando. Pero no se quede con solo el mensaje, entregue primero su vida a Cristo. Entregue su vida y dígale: yo te quiero conocer, quiero saber cómo sos. Todos hablan de un Dios de milagros, todos hablan de un Dios que levanta muertos, que sana enfermos, un Dios que hace desaparecer el cáncer, un Dios que restaura matrimonios, un Dios que restaura la economía, un Dios que une a las familias más divididas. Yo quiero conocerte. Y Dios no se va a dejar esperar, no se va a hacer esperar. Dios se va a presentar a su vida. Yo lo invito a que, si usted es una persona que cree, siga creyendo más. El Dios que conocemos no se compara con el Dios real. Yo lo conozco en parte, porque es lo que he podido encontrar de Él. Pero lo que yo conozco es una pequeña porción de este Dios sobrenatural que tenemos. Y si usted sabe que hay un Dios y aún no conoce al que yo tengo, lo invito a que se acerque a buscarlo. Lo invito a que se humille a Él y se entregue y le diga: acá estoy. Me han dicho que existís. Sé que estás, pero no te veo. Sé que existís, pero no te reconozco. No puedo entender dónde. Clámele, búsquele, y Dios le va a responder. Dios se va a manifestar en su vida. Lo invito, como siempre le digo, a que este mensaje lo comparta con sus amigos, lo comparta con sus allegados. Si usted ve que hay alguien que está en necesidad, háblele de que hay un Dios real. Muchas veces hablamos de Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Pero no sabemos que Dios existe. No sabemos que Él está escuchándonos. Comparte este video, como le dije recién, envíe un mensaje y desde acá vamos a estar orando por su vida. Dios le bendiga y estamos próximamente compartiendo otro mensaje.